Arrancamos. ¿Querés algo de la sociedad? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Y ya estamos en vivo en nuestro canal, Patricio Alonso en vivo, con un tema muy curioso, habrán visto el título, la absurda levedad de discutir la vida de los demás. Pues estamos viendo una sociedad donde se discute todo, ¿no es cierto? Entonces es una sociedad donde quieren que los curas se casen, pero que los homosexuales tengan hijos, que los drogadictos tengan más derechos. Confundimos mucho el tema de derechos y deberes, ¿no? Ahora en el ejército tiene que entrar, hay un cupo también para determinadas particularidades, como si fuese un derecho. Y uno no tiene derecho, por ejemplo, a servir a las Fuerzas Armadas. Tiene el deber y llega el caso la posibilidad. Si yo hoy quisiera ingresar al ejército, me dirían, señor, no, usted está pasado de edad. Pero si un muchacho tiene pie plano, tampoco puede. Si es corto de vista, tampoco. Si no puede hacer lo que se llama la pista de combate, tampoco. Hay limitaciones. O sea, en la vida tenemos más deberes que derechos, ¿no es cierto? Pero acá hay un deber que sí se arrogan algunos legisladores, ¿no? El deber de discutir el derecho a vivir de lo que tienen los demás, ¿no es cierto? Entonces vos de acuerdo a lo que pensás, lo que haces, podés vivir o no vivir. Por ejemplo, hoy la censura está privatizada. No te censura el gobierno, que sí también censura, ¿no? Te censuran medios, te censuran redes, te censuran sistemas, te censuran el trabajo, en un montón de lugares te van censurando, ¿no? Entonces yo, como veo que en la Argentina se vuelve a discutir quién tiene derecho a vivir y quién no, lo cual me hace acordar a un ex terrorista argentino que dijo, menos mal que no ganamos, si no hubiésemos convertido la cordillera de los Andes en un paredón de fusilamientos porque hubiésemos matado primero los opositores y luego los que nos hubiesen discutido dentro de nuestro bando, pero en Argentina hubiese habido varios millones de muertos, ¿no es cierto? Bueno, menos mal que no ganaron. Ganaron después, en la democracia, en la propaganda, etc. Pero se discute nuevamente quién puede vivir y quién no puede vivir. Entonces dije, esto hay que razonarlo bien. Hay una nueva ley que parece que es absurda, que va sobre los derechos de los médicos, el derecho de conciencia, el derecho del bebé, y dije, ¿quién mejor que mi amigo Sebastián Pierpaoli, profesor de los cursos de latín que tenemos en comunidadhispanista.com? Así que si vos sos abogado, teólogo, filósofo, si querés mejorar tu cultura, si estudias historia, geografía, entra a comunidadhispanista.com y anotate en el curso de Sebastián Pierpaoli, que es muy simple, sencillo y muy grato poder estudiar con él. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además sos abogado, ¿no? Patricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Andás. Y, exacto, soy abogado, abogado por la U, por la querida Universidad de Buenos Aires. Así que sí, Muy bien. exactamente. Lo mismo. Bueno, y además tenés un proyecto personal, el proyecto Mater Admirabilis. Contanos un poco de qué se trata ese proyecto y luego hablemos de este nuevo proyecto donde en la Argentina se va a discutir quién va a vivir y quién va a morir. Bueno, te cuento rápido para no sacar mucho tiempo. El proyecto lo iniciamos hace muy poco, si bien el tema del derecho a la vida, en mi caso lo estoy trabajando desde hace un tiempo. Eh, el proyecto básicamente es un proyecto pro vida, como dice el nombre, Mater Admirabilis, y bueno, apunta a dos planos. Sería el plano teórico, el plano formativo, bueno, para prepararnos con argumentos, discutir argumentos de razón a favor de la vida, y por eso estamos preparando distintas clases a través de nuestro canal de YouTube, distintas reuniones con especialistas a modo de conversación, porque hace falta tener buenos fundamentos, estudiar, razonar, estar con la cabeza en movimiento. Y por la parte práctica, que está unida a la parte teórica, vendría a ser lo que es la razón práctica, si se quiere, trabajar en el plano concreto, con el tema del derecho a la vida, y ahí, bueno, entran distintas actividades. Dentro de esas, por ejemplo, estamos colaborando con un instituto, con una organización que ayuda a gente que decide por la vida, que decide respetar la vida de la persona por nacer, y bueno, estamos trabajando en el plano práctico con ellos. Así que bueno, haciendo fuerza para trabajar con esto y bueno, enfrentando quizás algunas dificultades. Nos acaban de cerrar un canal, el Facebook que teníamos el proyecto, nos lo cerraron sin aviso. Así que bueno, estamos en esa. Estaba viendo que
en Estados Unidos, Mark Zuckerberg tuvo que rendir cuentas en el Senado, ¿no? Y bueno, se nota que está en una situación algo difícil, pero vaya a saber qué pasa, porque si se consolida el triunfo de Biden, van a tener cancha libre para hacer lo que quieran. Y el CEO de Twitter también, ante el senador Cruz, tuvo que dar explicaciones, pero bueno, si ganan, van a hacer lo que quieran y como quieran y cuando quieran, y no creo que haya justicia que pueda ir contra ellos, ¿no? Eso, Claro. eso es una realidad. Va a haber que buscar algunas alternativas para seguir comunicándonos. Pero contanos Exacto. ahora, ¿cuál es la ley en la Argentina por la cual se va a decidir quién vive y quién muere? Bueno, en realidad yo hace unos días hacía un comentario en un canal de Instagram como a modo de observación, pero por ahí es importante. Todavía estamos en el plano de un proyecto, ¿no? Todavía Argentina tiene dentro de lo que es por lo menos en el plano del derecho, no de hecho, en el plano del derecho todavía Argentina tiene leyes pro vida, ¿no? Eso es quizás lo que agrava la situación actual en cuanto a estos planteos, estos nuevos proyectos todavía, porque la legislación argentina es pro vida, o sea, tenemos desde la Constitución Nacional, digo hablando solamente desde el punto de vista de lo puramente jurídico, tenemos la Constitución Nacional y tratados internacionales en los cuales se habla justamente del respeto de la persona por nacer, del derecho de la persona por nacer. Entonces, todavía gracias a Dios, y si se quiere en el plano del derecho, podemos decir que tenemos una legislación pro vida, ¿no? Más Ahora una allá de lo que está pregunta, pasando. ¿cómo hacen cuando la Ciudad de Buenos Aires adhiere al protocolo del aborto? No sé por qué dicen protocolo como si fuese una acción de buenos modales. Y la provincia de Santa Fe también. Esto, o no sé si la ciudad de Rosario, pero bueno, ahí también están, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Estas leyes y estos legisladores han violado la Constitución? Sí, 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 totalmente. O sea, el problema, a ver, claramente son inconstitucionales. Más allá de que en mi caso personal no me gusta solamente remitirme solamente a la pura legalidad, porque las leyes también pueden ser cambiadas para mal, pero más allá de esta cuestión, y que la ley es derivada de la ley natural en última instancia, estas leyes son también contrarias solamente a la pura ley positiva argentina. Es decir, nosotros tenemos tratados internacionales que nos obligan ante la comunidad internacional, fueron incorporados a la Constitución Nacional y se encuentran por encima de cualquier ley positiva, digamos, inferior. Es decir, en términos jurídicos se habla siempre de una pirámide que viene de Kelsen, digamos, y las leyes positivas, como un protocolo, como una ley de una provincia, como una ley, como diversas leyes, como un dictamen de un municipio, por ejemplo, una disposición de municipio, tienen que estar de acuerdo con las normas superiores, que le dan, que la justifican, digamos, ¿no? Que son el sustento. Entonces, en este caso, claramente estos protocolos son inconstitucionales. Lo que pasa es que nadie Sí, declara la acá me recuerdan que inconstitucionalidad. la provincia de Santa Fe y dentro de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, impulsan el aborto. Y como nos dice acá un seguidor, el aborto lo quieren los países desarrollados para los países pobres para que dejen de reproducirse y ellos aprovecharse. Bueno, y le Claro. agradezco porque a Fulanito es un colaborador de nuestro canal. Le recordamos que ahora en diciembre vamos a hacer un encuentro con todos los que colaboran económicamente con nuestro canal para vamos a hacer un Zoom para que ahí me van a poder preguntar todo lo que quieran. Escúchame, esta ley va en contra del orden natural y también de tratados internacionales, porque nosotros estamos con el tratado del Pacto de San José de Costa Rica, que protege la vida del niño por nacer. Esto sería como declarar nulo, o sea, denunciar el tratado de San José de Costa Rica y renunciar a esa forma que está en la Constitución metida, ¿no? La adhesión Sí, a sí. los tratados del Pacto de Costa Rica está dentro de la Constitución, o sea, ¿se está violando la Constitución por todos lados? Sí, a ver, primero es importante lo que habíamos conversado respecto a la reflexión en torno al orden natural, ¿no? Primero, lo que primero se puede visualizar en este proyecto de ley es un ataque al orden natural mismo, no solamente por el ataque, el atentado contra la vida humana, y que es un proyecto
contra la vida humana, sino que también hasta en la misma letra, y es bueno ir a la misma letra de los textos. ¿Hola? Hola, hola. Hola, hola, hola. Perdón. Sí, seguimos, Sí. seguimos. Sí, hasta me Bueno, decías, va contra el orden natural y decías. no, que a ver, nosotros estamos viviendo en un plano de mucha desinformación, entonces para justamente evitar hablar de lo que muchas veces no sabemos, sí es importante en este caso y tenemos la posibilidad de analizar el texto mismo del proyecto. A ver, vamos a eso. Mi primera observación es que claramente desde el artículo 1 hay una oposición al orden natural. Primero por el proyecto este que atenta contra la vida del niño por nacer, que después vamos a ir a la parte de los derechos internacionales, de los deberes internacionales que tenemos, pero yo te quiero leer solamente una partecita del proyecto, del artículo 1 en cuanto habla del objeto. Dice, en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres, primer punto, y de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Es decir, acá el proyecto, y lo va a repetir en varias oportunidades a lo largo, porque esto es lo que el mecanismo de repetición, que vos que conocés mucho de publicidad, sabés cómo funciona, el proyecto repite muchas veces esta cuestión de otras identidades de género con capacidad de gestar. O sea, nosotros tenemos mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Es decir, ¿Y qué, se está... ¿y qué otras personas pueden, además de la mujer, Y nosotros bueno, no ahí está. podemos gestar, participamos de la procreación. Nuestras Claro, pero mujeres gestan. Después, yo tuve una perra collie que también gestó cachorros, una gata siamesa que también gestó cachorros, pero no entran en la legislación. Acá, ¿quiénes serían? ¿Qué otros seres gestantes no, acá hay? entran Eso todas me las... confunde. Por eso yo te proponía como el título, o te hablaba de una ley absurda y irresponsable, ¿no? Un proyecto de ley absurdo y irresponsable. Una de estas cuestiones es esta, a ver, ¿qué entienden ellos por otras identidades de género con capacidad de gestar? Y acá entra toda la cuestión del subjetivismo de la persona que se autopercibe una cosa y otra, se autopercibe hombre, pero se autopercibe también con capacidad de gestar, o se autopercibe mujer, pero en otra parte se autopercibe hombre, y así, ¿no? La autopercepción esta, subjetivista, ¿no? Que no se centra en la realidad de las cosas, digamos, sino en lo que la persona percibe, ¿no? O sea, el pensamiento antes que la realidad. Entonces, una persona que puede ser hombre se percibe que es mujer y que puede gestar, por ejemplo. Entonces, entran todas estas aberraciones antinaturales y por eso es que el primer problema, además del atentado contra la vida, es que es una atenta ya desde el inicio mismo el proyecto contra el orden natural, ¿no? Y Por una esto que pregunta, ¿cómo decimos... le van a otorgar a un hombre que se percibe mujer el derecho a abortar? Estoy anonadado, estoy en ascuas. ¿Cómo se las va a Claro, ingeniar el no, gobierno para puede ser que sea, otorgarle ese derecho? no, puede O sea, ser una simplemente mujer. propagandístico. Ah, No, a ver, una mujer que es mujer por la naturaleza, pero se percibe, pero se autopercibe hombre, pero es capaz de fecundar, o sea, natural como mujer sí. que es. Entonces, Ah, ese hombre que en el fondo es mujer, que en la naturaleza es mujer, como hombre va a poder abortar, digamos. O sea, es las ah. aberraciones lingüísticas, ¿no? Que está Una generando. pregunta. ¿Eso incluye si esa mujer, por ejemplo, se autopercibe como algún animal? Claro, lo que ella se autoperciba le va a permitir, tiene capacidad de gestar y al tener capacidad de gestar entra como sujeto, digamos, al que se le puede aplicar esta ley, que puede usufructuar esta ley, sería, digamos, ¿no? ¿Cómo era la música de Eh, los Locos Adams? Quiero la música de los Locos Adams, no la tengo. Sigamos, Sebastián. Vamos a ver cómo sigue esta ley. Dale. Es no, bueno, terrible. entonces, Es terrible. primer punto, claro, el objetivo de acostumbrar a la gente a esto, ¿no? Porque lo repite en varios momentos esto de otras identidades con capacidad de gestar. Primer punto. Obviamente, el más importante de todos es el atentado contra la vida de la criatura, de la persona por nacer. Y ahí venimos al segundo punto, que es que el proyecto
enumera una serie de articulado y de leyes internacionales, tratados internacionales, que favorecen a la mujer o a la persona con capacidad de gestar para que ejecute el aborto, digamos, ¿no? El problema es que el proyecto ignora, digamos, arbitrariamente todos los tratados internacionales que hablan de la persona por nacer. Es decir, hay una visión parcial de respecto a los mismos tratados internacionales que nosotros suscribimos, ¿no? Y lo curioso también de esto es que, más allá de todo este articulado que mencionan, particularmente se hace referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. O sea, se citan estos dos tratados para favorecer el derecho de la mujer a abortar, ¿sí? Sin considerar... Y una pregunta, y acá y la tortura que sufre el bebé, Por eso te digo porque incluso se le niega hasta, parece, hay unos abortos que me explicaban que es con una inyección en el corazón y que cuando se tiene que hacer con animales se le da un elemento relajante al animal para que no sufra, pero sí se niega ese elemento que evitaría el sufrimiento de un bebé. Al bebé sí se le niega evitar el sufrimiento, ¿no es cierto? Con lo cual acá me suena medio macabro todo, ¿no? ¿Es sí, no, macabro? absolutamente. Absolutamente, porque, digamos, es como que yo me agarrara, me agarro de un tratado internacional para que protege especialmente al niño, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, y que además nosotros la ratificamos, esa convención, asumiendo que hay personas desde el momento de la concepción. Es decir, yo me agarro de un tratado que protege al niño para ir contra el niño, o sea, y permitir el derecho de la madre a matarlo, ¿no? Entonces, y además de la convención esta contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, como se menciona en el tratado. Entonces, sí, maquiavélico, por donde lo quieras ver, totalitario, bueno, sí, evidentemente un abuso Criminal y anticonstitucional, ahí queda claro. Criminal y claro. anticonstitucional, ¿no es cierto? Y Y después, además, claro, como dice, si se percibe mujer, si se percibe animal, debería ir al veterinario, como dice Pablo, ¿no? Lo que pasa que dice claro, acá, también dice, lo que pasa es que los abortistas niegan que el bebé sufra. Darle un calmante sería admitir que sufren y no lo van a hacer. Eso es terrible, ¿eh? Con tal de no dar el brazo a mira, torcer, van a dejar que el bebé mira, sufra. mira, a propósito de este comentario de Pablo, quiero leerte un comentario que veía en página 12 de una persona de estas que opinan. Porque acá dice, darle un calmante sería admitir que sufren y no lo van a hacer. Sí están admitiendo que hay una persona. Porque vos acordate que este proyecto que está presentando el presidente va acompañado con otro proyecto de los 1000 días que justamente busca proteger a la persona por nacer, entre otros sujetos de derecho, digamos, de la ley. Entonces, yo te presento un proyecto de ley que, por un lado, favorece la muerte de esa persona por nacer y al mismo tiempo te presento otro proyecto para favorecer ese mismo que por otro lado voy a matar. O sea, es alguien me decía una cuestión de esquizofrenia, ¿no? Bueno, mirá el Sí, comentario de página estoy 2. absolutamente, ya te digo, me da la impresión de que esto fue tomada una decisión, una sesión en el Senado en estado etílico. O sea, se Claro. mandaron 4 litros de vino muy barato cada uno y luego votaron lo que salió. Porque, es decir, No, sale el plano de la racionalidad esto. Como dice Nidia, claro, que es bueno, turuleta. bueno, los senadores van a tener que discutir al mismo tiempo, cuando se presente el 28 esto, empieza a hablarse, van a tener que tratar los dos proyectos en sesiones extraordinarias. O sea, un proyecto pro muerte y al mismo tiempo un proyecto pro vida, ¿no? Pero bueno, mirá lo que dice en página 12 una comentarista de esas que opinan y dice, muy bien por el proyecto, ojalá salga antes de fin de año, muchas mujeres se beneficiarán. Cada uno es dueño de su cuerpo y de decidir sobre su vida y la de sus hijos, dice. Mirá el comentario, ¿no? Cada uno es dueño de su cuerpo y decir sobre su vida y la de sus hijos. Cuando hay muchos hijos que atender, es difícil que todos tengan oportunidades en la vida. O sea, es una Y bueno, persona. pero entonces, bajo ese argumento, habría que matar al hijo que más come, al más grande, y no al más chico que come, toma leche y ensucia pañales, ¿no? Porque si es Eh, por eso, si ese es el argumento, es una aberración, ¿no es cierto?
no vas a matar tampoco al más grande, no hay que matar a nadie, ¿cierto? Sí, Pero bueno, te dejo hablar porque yo ya he perdido el don de no, poder entender no, a ver, esto ya. lo curioso es que a la vez que una persona que evidentemente hace este comentario demuestra o una perfidia, digamos, o un grado de ignorancia que uno no sabe cuál de los dos prevalece, pero en definitiva está reconociendo que hay vida. Entonces, es lo mismo que está pasando con este proyecto, con estos proyectos que presentan. Es decir, ellos sí reconocen que hay vida. Lo que pasa es que sobre esta cuestión hacen prevalecer la decisión. Es lo que en filosofía política se llama decisionismo, ¿no? Que es tan propio del Estado totalitario. Es decir, la decisión, la pura voluntad prevalece por sobre la racionalidad del proyecto, de la ley o de la decisión, digamos, ¿no? Por eso se le llama decisionismo, ¿no? Entonces, como el mismo proyecto dice, la decisión de abortar, decidir la interrupción del embarazo, son los términos que utilizan para justificar este proyecto, ¿no? Entonces, otro punto que sí te quería mencionar es que también tenemos que tomar nota de que con estos proyectos nosotros estamos violando nuestras obligaciones internacionales. Es decir, tenemos que anotar esto los profesionales del derecho, porque los tratados, más allá de la ley natural que prevalece siempre, los tratados internacionales nos obligan al respeto a la vida del niño por nacer, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que anotar que cada uno que pretenda aplicar esto está también atentando contra las leyes, contra las obligaciones que hemos asumido internacionalmente, ¿no? Ahora, Así en la que, Argentina ya, digo, a ver, en la Argentina la violación de la Constitución va por cuerda libre, ¿no es cierto? El policía te detiene porque estás circulando yendo a trabajar. Violó ahí no sé cuántos artículos de la Constitución, creo que el artículo 14 para arriba no sé cuántos viola. Luego violan los tratados internacionales dentro de la Constitución, violan toda la Constitución. El grado de impunidad que hay para violar la Constitución, mañana que llega a haber un golpe civil o militar, o cívico-militar, o síndico cívico-militar, o clérigo síndico cívico-militar, y da lo mismo, porque claro, todos han violado la ley. Todos se la llevan puesta, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde llega el límite del libre albedrío? El libre albedrío es para elegir el bien. Ese es el libre albedrío. Vos tenés libertad de elegir el bien, ¿no? Por eso fulanito me dice, ¿el aborto en caso de violación es válido o no? Y él mismo se responde, si una mujer ha sido violada y no quiere dar a luz, ¿qué debe hacer? Darle una adopción. Darle una adopción. Sí, hay un montón de madres que quieren dar a su hijo en adopción, ¿no es cierto? bueno, Entonces, realmente es como una cosa media ritual lo que estamos viviendo, ¿no? claro. Sí, bueno, casualmente tenemos una muy mala ley de adopción, cosa de que evidentemente se demuestra con estos proyectos que no son proyectos, son proyectos pro muerte en realidad, porque también se debería contemplar la posibilidad, primero, de hacer una buena ley de adopción para tanta gente que no puede tener familia, en primer lugar, y después incluso por estos casos también. Si el Estado realmente se preocupara por los derechos humanos, debería hacer una ley que favorezca en estos casos primero a la persona por nacer y después también a toda esa gente que quiere, digamos, tener hijos, ¿no? Y que no puede hacerlo naturalmente. Pero bueno, yo te mencionaba que otra de las características, y tiene que ver un poco con una de las preguntas, es que claramente es un proyecto pro muerte, ¿no? Hay un facilitamiento, quise poner esta expresión, hay un facilitamiento radical del aborto, digamos, en cualquier circunstancia y hasta cualquier momento, ¿no? En principio porque el artículo 4, te lo voy a leer brevemente algunas partes, derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. ¿Sí? Semana 14, ponen el límite en ese momento, es un límite que se maneja mundialmente no sé por qué motivo, pero la semana 14 han puesto, y en ese plazo, como dice acá, la persona gestante tiene derecho a decidir y a acceder a la interrupción de su embarazo, ¿sí? Dentro de esos 14 semanas, ¿no? Y después, ¿por qué facilitamiento radical? Porque después de estas 14 semanas,
¿sí? Se continúa, yo voy a tratar de no ser muy técnico, ¿no? Pero después de estas 14 semanas se continúa aplicando el fallo FAL. ¿Qué quiere decir? Que si la persona fue violada, por ejemplo, y dice que fue violada, le basta recurrir a la clínica, al hospital y afirmar que fue violada, firmar una declaración jurada y que se practique el aborto, ¿sí? Es uno de los aspectos. Entonces, la barbaridad está en que no hace falta ninguna denuncia policial. El fallo FAL lo que hizo fue la liberación de hecho del aborto, entre otras cosas, por violación, porque viene alguien con un abogado que dice, acá está la declaración jurada, fue violada. El médico no le va a cuestionar nada al abogado y tiene la obligación de practicar el aborto según este proyecto y según el fallo FAL, ¿no? De la Corte Suprema. Pregunta, pero si el médico que tiene juramento hipocrático que lo obliga a cuidar la vida, y dice, no, yo no puedo violar el juramento hipocrático, y además no puedo violar mi conciencia, ni el sentido común, ni la ley de Dios. O sea, puede ser un médico que tenga todas las objeciones de las religiosas, morales y éticas a profesionales, o aún tal vez no tenga la formación religiosa y diga, bueno, pero la parte ética, moral, profesional coincide, y la profesional sola coincide porque hay una exigencia cuando yo me recibo, y dice, no. Además, o también porque diga, además no tengo estómago para hacer esto, y además porque parece ser, a mí me han explicado algunos médicos, que es muy difícil hacer un aborto. Dice, hay un altísimo riesgo de matar a la madre en el aborto. No existe el aborto seguro, porque seguro que se muere uno, pero muchas veces se mueren los dos, o a veces la madre no se muere, pero queda con un daño terrible, por ejemplo, que queda estéril, o queda con problemas de pérdida de sangre, queda con daño psicológico. Dice que hay madres que el día del cumpleaños del bebé, si hubiese nacido, lo recuerdan y sufren con un cargo de conciencia terrible, ¿no es cierto? Hay madres que sueñan con ese hijo, es decir, es algo que las persigue toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, y el médico dice, no, yo no puedo, no quiero, ni siquiera lo sé hacer. ¿Está obligado? Acá el proyecto a ver, hay que hacer la salvedad. El proyecto menciona la objeción de conciencia, no quiere decir, desde mi análisis, digamos, puramente jurídico y de la letra del proyecto, el proyecto menciona la objeción de conciencia, pero realmente no hay verdadera objeción de conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, el profesional puede, dice en la primera parte del artículo 10, dice, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Entonces, los medios de comunicación salen, no, pero figura la objeción de conciencia. Bueno, pero ¿qué es la objeción de conciencia? Cuando yo objeto, el objetor, digamos, es una persona que de punta a punta de un determinado proceso no participa y no comparte lo que se va a hacer, el proyecto de ley, la ley o la acción o lo que sea, ¿no? Es decir, no tiene ninguna injerencia en la acción que se va a desarrollar. Si yo objeto que alguien va a robar un banco y que no quiero participar del banco, no participo en ninguna parte de ese proceso del robo a un banco, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con este proyecto de ley? Y acá a mí me parece que es muy importante que los médicos presten atención a esto, digamos, porque son los que van a tener el problema práctico a la hora de cuando se les presente el caso puntual concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, vos podés objetar por un lado, pero después dice, el inciso B, cuando se les presenta una situación de este tipo, dice, inciso B, derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra, ¿sí? U otro u otra, profesional en forma temporánea y oportuna sin dilaciones, ¿sí? Inciso C, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica. Estos dos incisos son los que tiene que aplicar un médico. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, si vos a mí me permitís la objeción de conciencia, no me podés a mí exigir que yo adopte todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica, porque si no, no estoy siendo verdadero objetor, ¿sí? Yendo a un caso práctico que yo reflexionaba, yo no robo, pero te indico a vos todos los procedimientos y todos los mecanismos y te derivo con la persona que te va a ayudar para que para que lleves a cabo el robo. Yo estoy siendo cómplice del Claro. robo. Ahí el médico puede apelar a otra cosa también, dice que otro u otra, falta otros, así que como no agregaban a otros, y a mí no me queda claro si el otro profesional de la salud es otra u otro, cómo se autopercibe el otro médico,
o enfermero, si se autopercibe médico, porque capaz que hoy se autopercibe veterinario, o rinoceronte, o delfín, entonces no está O3. Así que ahí los médicos tienen una No, brecha bueno, legal para defenderse. Que por sabes supuesto, como que en sabemos, ese estas leyes te las aplican como quieran, ¿no es cierto? Estas leyes te las exactamente, no va, aplican como no va a existir, claro, no va a existir para ese caso ningún tipo de contemplación y realmente los médicos, digamos, aquellos médicos que se den cuenta, que entiendan la magnitud de esto, deberían sumarse a oponerse a un proyecto como estos, porque los va a dejar ante la disyuntiva de o participan de los médicos que se dedican a estas cuestiones, o participan del acto criminal, o bien se tienen que desentender totalmente de la situación, digamos. Porque si no empiezan a ser partícipes, y por otro lado, si no, la misma ley, por eso yo hablaba que es una ley persecutoria, esta de persecución, porque la misma ley al final de este mismo artículo dice, aquellos que incumplan con los requisitos, se les dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles según corresponda. Es decir, la objeción de conciencia, según ellos, es esto, ¿sí? Entonces, si vos no estás de acuerdo, tenés que hacer todo lo posible para derivar a otro. Si no derivás a otro, no estás cumpliendo con el artículo 10 de la ley del proyecto de ley, ¿sí? Entonces, o sos cómplice o te tenés que desentender totalmente para que no te digamos, para que no te entres en las sanciones que propone la ley, ¿no? Eh, O sea, por incluso la eso, ley por eso, hasta es contradictoria y tiene un problema con el entendimiento gramatical, ¿no es cierto? O sea, es una ley que no entiende ni siquiera el manejo de la lengua castellana, por lo que me estás diciendo. Porque coinciden que tenés objeción, pero no la tenés, entran en permanentes contradicciones. Entonces no, es como que el tipo que la malicioso. redactó no habla español, debe ser un tailandés que tradujo alguna ley y le salió como le salió. Porque si No, vos eso entendés bien sería, el español y una persona le otorgo objeción de conciencia, es objeción de conciencia. No puede actuar, no puede ser cómplice. Es decir, falla en el pensamiento lógico formal esta ley. Si tiene problema de hay lógica. yo creo que más bien hay una resignificación de conceptos, ¿no? Es decir, la objeción de conciencia va a ser lo que nosotros digamos que es la objeción de conciencia, ¿sí? Pero vos usás el ejemplo, siempre es bueno ir a los casos prácticos. A ver, si yo en el derecho penal, yo para no ser cómplice del robo al banco tengo que desentenderme absolutamente, porque si yo le marco al otro el camino, el iter criminis, digamos, el camino que tiene que ejecutar para robar el banco, yo paso a ser cómplice o partícipe necesario del hecho. No hay argumento que me excluya a mí de la figura de un delito de robo, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo el proyecto es resignificar lo que significa la objeción de conciencia, ¿no? O una forma muy sutil de ejercer el Poncio Pilatos, ¿no? Me lavo las manos, pero anda y yo te facilito todo para que ejecuten en línea, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo te decía que es una irresponsabilidad este proyecto, es absurdo y malicioso, ¿no? Y En a mí lo cuanto que a... me molesta también lo que vos es terrible cuando vos describís que hay una ley en defensa y otra por la muerte, ¿no? Entonces yo veo que ayer el gobierno, ante el dolor popular, puso un crespón de luto en la Casa Rosada, no lo critico, pero después, claro, dicen tenemos que estar todos aislados, pero permiten esto. Y luego estas situaciones se utilizan para esto, para el aprovechamiento político, y cuando la gente se desborda, ¿qué hace? El gobierno le echa la culpa a otro. No sé a quién le van a echar la culpa con motivo del aborto, pero luego quiero que me expliques cómo es que hay una ley, además que va en defensa, ¿no es cierto?, de los niños. Estas que van a tener que discutir dos leyes a la vez, ¿no? Esto es para mí inentendible, pero se me está explicando, por favor. Sí, sí, bueno, lo malo también es que buscan tratamientos a express, ¿viste? Porque no solamente el proyecto habla de que se tiene que ejecutar rápido el, el aborto una vez solicitado con toda esta mecánica, ¿no? O sea, yo por ahí, la gente por ahí a veces que no está en el plano práctico del ejercicio del derecho, dice, bueno, pero tiene que presentar una declaración jurada, sí, pero la persona que va a abortar, que a veces suele ir presionada para eso,
si va con un abogado, por ejemplo, es muy fácil que el abogado con su sola presencia hasta ejerza una especie de presión psicológica sobre un médico. Digamos que, por ejemplo, tenga alguna idea contra el aborto, ¿no? Eh, porque la declaración jurada es una simple hoja, digamos, tiene un valor jurídico la declaración jurada, pero muchas veces no es un requisito serio para esto, digamos, ¿no? Entonces, yo por eso te menciono, hablaba del facilismo, del facilitamiento radical hacia el aborto de este proyecto, ¿no? De la inclinación pro muerte que está presentando este proyecto. Otro punto que te mencionaba del proyecto, que yo estoy yendo a la letra misma, no quiero como muchas veces hablamos en el aire, yo te decía promoción de la promiscuidad, ¿no? Promoción porque, fíjate cómo es la cuestión, 13 años de edad, una persona de 13 años de edad tiene que ir con alguna persona acompañada para la práctica del aborto, ¿no? Pero fíjate lo que dice el inciso B del artículo 8, se lo comentamos a la gente. En los casos, mirá como la letra, ¿no? En los casos de adolescentes entre 13 y 16 años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento. O sea, ¿por qué yo decía promoción de la promiscuidad? Una nena de 14 años que se corrompe con todo lo que vemos hoy, con el celular, con el televisor, con la familia que tampoco ayuda, con el colegio que no ayuda, con la televisión que no ayuda, etcétera, etcétera. Queda embarazada. Se entera una persona y le dice, escúchame una cosa, tenés 14 años de edad, no le digas nada a tu papá y a tu mamá. Vamos directamente que vos tenés, la ley presume que vos tenés aptitud para decidir esto vos sola. ¿Sí? Que la chica se siente agrandada. No, pero además promueve la promiscuidad de esto, porque vos imagínate el descontrol, y después el descontrol tiene una solución que lo decide la propia criatura, ¿entendés? Va al médico y le dice, escúcheme, yo tengo 14 años de edad, vengo con una amiga y con un abogado, usted tiene que guardar el secreto profesional porque lo dice la misma ley. Vos imagínate, primero matan a una persona, y segundo, ¿qué pasa si esa criatura hace cirugía en el procedimiento? Porque vos bien decías que no es un procedimiento, China Brandolino también lo dice, no es un procedimiento que sea comerse un caramelo y después no querer comer más un caramelo, digamos. Entonces, además del trauma post-aborto, además de las consecuencias que puede tener sobre la criatura, además de que están matando, obviamente. Entonces, vos me imaginate que viene un papá y le dicen, su hija acaba de morir hace media hora en un aborto. ¿Cuántos años tiene la criatura? 14 años, ella lo decidió por su propia cuenta porque se presumía que tenía capacidad para decidir. Entonces, vos fíjate, por eso yo decía que es una irresponsabilidad esto, ¿no? Es una... bueno, ahí lo muestra muy bien esta película Unplanned Parenthood, que es difícil de encontrar, no sé si estará en Gloria TV, Vimeo o YouTube. Yo llegué a verla en YouTube, pero debe estar en alguna otra plataforma. Gloria TV tal vez la tenga. Muestra cómo funcionaban las clínicas Planned Parenthood, ¿no? Y muestran las hemorragias y los que se morían, las madres que se morían. Porque a veces sale la bolsita con los restos que van para maquillajes, ¿no? Pero a veces sale un ataúd grande con una mamá, ¿no es cierto?, de estas clínicas abortistas, ¿no es cierto? Claro, es terrible porque, o sea, es terrible desde varios puntos de vista, por eso yo creo que el punto clave es entender la irresponsabilidad de esto, ¿no? Imaginarse un padre que se entera, primero no perder de vista que se está matando una persona, primer punto. Segundo punto, un padre que se entera que llega que la hija se murió en un procedimiento abortista, ¿no? Y que lo decidió por su propia cuenta. Él no tuvo ni idea, capaz que quería tener al nieto, ¿no? Tercer punto, están promoviendo la promiscuidad con esto, porque los chicos van a encontrar la facilidad de hacer lo que quieran y después van a encontrar la solución, se las da el mismo Estado, ¿no? Y a su vez presumir que una chica de 14, 15, 16 años tiene capacidad para decidir este tipo de cosas sin consultar con absolutamente nadie. O sea, es difícil de entender cómo y una pregunta, dirigente en caso de que una chica esté embarazada primero, hay un hombre que ayudó al embarazo. Uno puede ser un padre que quiere tener a su hijo y otro puede ser un violador. ¿De qué manera está protegidos los derechos del padre y de qué manera está castigado el violador en esta ley? No, a ver, primero que acá desaparece de consideración no solamente los derechos del niño, sino que también los derechos del padre. No hay ninguna referencia
al derecho que tiene el padre a decidir también sobre la propia vida del hijo. Es decir, se radicaliza, se absolutiza el derecho de la mujer a decidir, ¿no? Te lo digo porque la letra de la ley no dice nada respecto a eso. Y respecto a los violadores, yo te lo puse, te lo marcaba en uno de los puntos que conversamos, protección también de los violadores, e incluso mayor desprotección de la criatura, porque vos sabés que el proyecto también dice que en los casos de las menores de 13 años ni siquiera se requiere una declaración jurada. Es decir, la declaración jurada cumple la función de decir, la persona fue violada, practíquese el aborto, ¿no? Legal, de acuerdo con el proyecto. En el caso de la mujer violada, de la niña violada de 13 años, ni siquiera hace falta la declaración jurada, con lo cual, ponete a pensar un caso práctico, ¿no? Violador de una nena de 12 años, la agarra, dice fue violada, la lleva al hospital, fue violada, no hace falta declaración jurada, practíquele el aborto, ¿entendés? O sea, es impunidad contra el violador. La viola una vez, va y aborta, la viola otra vez, queda embarazada, va y aborta. Es terrible. Y el médico no tiene solución, no puede hacer nada, porque la ley le exige que aborte. O sea... Entonces, acá tenemos un tema de que hay impunidad para el criminal, el violador. Hay impunidad para la madre que quiera matar al chico. No hay derechos para el padre y no hay derechos para el médico que quiera salvar a su hijo y no hay derechos para el médico que también quiere salvar a la criatura. Esta ley hace agua por todos lados. ¿Qué pasa con los... o sea, se persigue el objetor de conciencia y los docentes, los periodistas que hablen a favor de esto, ¿qué va a pasar con ellos? Mira, el proyecto tiene otra parte también que yo hace unos días hablaba con una persona conocida porque le decía, mira, no solamente es un peligro grave para los médicos, sino que también el proyecto tiene dos partes que te quiero mencionar. Seguramente se me van a escapar cosas, porque son tantas las cuestiones para analizar, pero el artículo 12 habla de educación sexual integral y salud reproductiva. Y te dice el proyecto, vamos a siempre a la letra, ¿no? Estableciendo políticas activas, ¿sí? Para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. Es decir, dice el proyecto, deberán además capacitar la perspectiva de género y diversidad sexual a los y las docentes y a los y las profesionales y demás trabajadores y trabajadoras de la salud. Es decir, las instituciones educativas, si cumplen este proyecto, si esta ley, Dios quiera que no salga, van a empezar a recibir capacitaciones sobre estas cuestiones para ver cómo practicar mejor el aborto, digamos, ¿no? Con todas estas condiciones que acabamos de leer, niñas de 14 años que no tienen que ni hablar con la mamá, que basta con una amiguita y van al médico y se abortan. O sea, el chico que pueda haber violado a una compañera queda directamente, nadie lo va a perseguir y nadie le va a hacer absolutamente nada, porque la ley tampoco habla de eso. No tienen que pedir ninguna autorización a nadie, el médico tiene que ejecutarlo, si no lo ejecuta el médico le van a venir sanciones disciplinarias y penales. Entonces, está todo facilitado para que sea un descalabro esto, ¿no? Digo, esto es la letra, yo no estoy, acá no entra ninguna opinión, digamos, obviamente estoy reflexionando la ley, pero digamos, estamos yendo a la pura letra de la ley, ¿no? En los países donde se aplicó el aborto, ¿qué ha pasado con la demografía de esos países? Mira, yo no tengo realmente el dato, los números exactos de eso, porque no sé, digamos, yo sé que, a ver, conozco algunos casos que están volviendo sobre sus pasos. Por ejemplo, tengo entendido que hay países como Italia que están buscando favorecer la natalidad, digamos, ¿no? Pero a ver, no es por una cuestión pro vida, sino que por una cuestión económica. Como la población envejece, necesitan de políticas pro vida para no tener solamente una población envejecida, pero no por reflexión. Es como el caso de España, por ejemplo. España el día de mañana, con la liberación absoluta del aborto como la tienen actualmente, probablemente con esta política pro muerte, el día de mañana van a tener que implementar políticas pro vida, porque si no se le funde la economía.
pero no es Bueno, en España lo que están haciendo es simplemente el gran reemplazo poblacional, ¿no es cierto? Es decir, tratan de que los españoles no tengan hijos, desestimulan que tengan hijos, pero estimulan que haya una invasión musulmana y que estos sí tengan hijos. El caso de Canarias, ya hay una situación de riesgo militar inclusive, ¿no? Para la soberanía española en Canarias. Si hay una preocupación en algunos sectores, buena parte de los españoles siguen con el cerebro quemado, ¿no es cierto? Pero otros dicen, pará, me metieron 20.000 musulmanes jóvenes, fuertes, que no son perseguidos en Marruecos, me han desembarcado en Canarias y encima el Estado les da hospedaje, comida, hotel, van a tener sus mujeres, van a tener un montón de hijos y a los matrimonios españoles jóvenes tratan de o que no se casen o que se casen de forma de matrimonios, digamos, uniones estériles, legales pero estériles, y sino que aborten a sus hijos, y si no, una situación económica que les complica tener hijos, pero al otro sí se lo favorecen. Evidentemente hay un plan maquiavélico, esto no es casual, ¿no es cierto? Que sea todo mal. Claro, claro, claro. Sí, sí, es un problema, sí, van a tener un problema práctico, digamos, y bueno, sería otro tema, ¿no? Pero el tema es ahí, el problema va a ser que, claro, hay que ver qué reacción tienen ellos ante la población propiamente europea, con raíz europea, digamos, que estar a su vez con población que no es europea y que sí está dispuesta a tener todos los hijos que Dios quiera, como se dice, ¿no? Entonces van a tener más población extranjera que propios y bueno, eso les va a traer sus problemas también. Pero bueno. Acá nos pregunta un seguidor, ¿qué pasa si una mujer mayor de edad viola a un joven menor de edad? ¿El chico se debe hacer cargo del bebé de la mujer adulta? Por ejemplo, una profesora con su alumno. Bueno, primero, vamos a reconocer que esta ley no va por ahí, porque esos son casos policiales extremos. La ley de aborto va para favorecer la disminución poblacional. En el caso de si una maestra seduce a un chico y ella queda embarazada, bueno, tendrá que hacerse ella a cargo del bebé, presumo, ¿no es cierto? Si el chico acá me parece, no sé si es imputable, ¿no? Hay un grado de inmoralidad del chico, ¿no? Pero bueno, podemos entender que un chico de 17 años se vio seducida por una maestra de 25, muy linda, que yo qué, y el chico se equivoca, comete un error fatal. Pero bajo cualquier condición, al bebé no hay por qué matarlo. ¿Cierto? Al bebé no hay por qué matarlo. ¿Cierto? No sé si el chico se va a poder hacer cargo, pero ahí, porque ahí la responsabilidad es del adulto. La mujer adulta es responsable de los hechos. ¿Cierto? No, pero ahí hay un problema porque prácticamente incluso el Código Civil argentino lo dice. Son todas estas barbaridades que hicieron ahora, ¿no? Ahí los que pueden ser responsables en ese caso que se acaba de citar recién son los abuelos, ¿sí? Los abuelos del adolescente. Porque como es menor de edad, se presume que hay una responsabilidad parental, son las palabras que utiliza el Código Civil argentino, de los padres del seducido sería. Entonces, acá puede pasar también esto. Se promueve la promiscuidad de cualquier circunstancia, de cualquier edad, etcétera, etcétera. La niña de 14 años esto es pura letra del código, del proyecto más Código Civil, ¿no? La niña de 14 años tiene dos opciones, o va absolutamente libre y se hace cargo del aborto, o también puede pasar que diga, no, lo voy a tener el hijo, y puede aparecer que intervengan los padres de la criatura, del niño o la niña, ¿sí? O del violador, o de quien sea, y se tengan que hacer responsables los abuelos de lo que hicieron los hijos. Es el Código Civil argentino, ¿no? Y ahí sí, te van a citar todos los tratados internacionales de derechos del niño, o sea, es un lío, digamos, toda es una y ahí estaría muy bien, porque los padres deberían entender que deben educar a sus hijos en principios. Principios, valores, sí, buena costumbre, ¿no es cierto? Claro. No es que acá se ha relativizado lo que está bien y lo que está mal. Cuando relativizas lo que está bien y lo que está mal, se te va la miércoles la sociedad, se va al tacho. Y nuestra sociedad ya está caminando por la banquina. Argentina ya entró en problema de pirámide poblacional invertida, ¿eh? Nosotros tenemos algún crecimiento poblacional por inmigración, pero ya la Argentina que yo conocí de chico es muy distinta a la actual.
¿cierto? Claro, Ha pero vos bajado el nivel fíjate cómo educativo, crece. el nivel de formación, el nivel de buenas costumbres, el nivel de relaciones entre los vecinos, de todo se ha ido al tacho, ¿no? Cuando yo era adolescente, creo que estábamos entre los 10 países con mejor nivel educativo del mundo, y así todos éramos críticos de nuestra educación. Decíamos, no, esto hay que mejorar mucho todavía, decíamos. Bueno, hoy estamos en el puesto 80 o más, porque ya no figuramos en los concursos PISA internacional. En el 82 hundimos media flota a los británicos. Hoy a la Fuerza Aérea quedan 3 aviones viejos, ¿no es cierto? Entonces, Claro, nuestra Marina ya no está operativa, nuestro ejército tiene algo, pero, digamos, se ha destruido de las industrias importantes que tuvo la Argentina, estatales y privadas, científicas y militares, no ha quedado nada, ¿no es cierto? Y de las grandes empresas argentinas, claro, muchas han sido extranjerizadas y muchas empresas extranjeras se están yendo del país y las que no se han ido están liquidando activos o han decidido no invertir. En Argentina no hay más inversión de nada, no hay inversión de nada. ¿Vos te diste cuenta de eso? claro, Entonces, lógico, claro. ahora van por la muerte de los niños, ¿no es cierto? El Alberto Fernández, acá la fórmula Fernández-Fernández, porque yo no sé si es Fernández-Fernández o Fernández-Fernández, porque no son Fernández y no se sabe quién maneja a quién. Un Fernández te dice, ponete barbijo, y la otra Fernández te dice, sacátelo, ¿viste? Como lo dijo. No, sáquenselo que es malo, dijo. Entonces, Claro. y por un lado que vamos a defender la vida, pero por otro lado la vamos a matar. Por todos los lados vamos a cerrar la economía, pero el virus se tomó 3 días de descanso, pero el sábado que hubo una marcha en defensa de la vida, no, ese día hay que estar todo el mundo encerrado. Entonces, realmente estamos en manos de oligofrénicos, enfermos mentales, malvados, delincuentes, Sí, básicamente, no sé, me lo pregunto, o simplemente traidores a la patria que tiene una agenda y dice, Argentina hay que entregarla. ¿Cierto? Hace 44 claro, años, del año 76 a la fecha, hay un proceso de entrega y demolición de la Argentina. Eso es notorio. Todos los que sabemos un poco de historia, que tenemos cierta edad, hemos visto demoler nuestra patria. La hemos visto. claro. Entonces, el último intento de gobierno nacional, que fue el 73 al 76, cuando vuelve Perón, fue un gobierno saboteado del primero al último día. Hubo más de 1000 atentados en esos 3 años y no tenían justificación política esos atentados. Se había enloquecido, el gobierno no podía hacer nada porque había un atentado tras atentado. Y bueno, después de ese intento vino esto, de ahí que veo muy difícil si viene un patriota a mandar estas tierras, no sé cómo hacer, va a tener que ser un hombre durísimo, porque si no, no va a poder. Le van a meter atentados Claro. todos los días también, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, situación complicada, digamos. Pero bueno, hay que ver cómo cada uno desde su lugar puede reaccionar ante estas situaciones, ¿no? Eh, yo no sé si querés que te comente algún otro detalle Nos falta, del proyecto. ¿qué nos falta? Acá, bueno, dice, ¿qué pasa con la inconstitucional? Una pregunta. De aprobarse este proyecto de ley, ¿qué tan factible es que sea declarada inconstitucional por los jueces? A ver, elementos para que sea declarada hay, porque ya dijimos al principio que Argentina es un país que tiene tratados a favor de la vida expresamente reconocidos, y además nosotros hicimos la salvedad al ratificar la Declaración de los Derechos del Niño, que reconocíamos que había niños de la concepción. El problema va a ser si realmente existe un poder judicial independiente capaz de declarar esa inconstitucionalidad, ¿sí? Nosotros hemos tenido en la historia argentina fallos como Portal de Belén, hemos tenido fallos, como hablábamos con Castellano, el fallo Berta Sánchez, en el cual se reconoció la vida de la persona por nacer de una guerrillera. Es decir, se le reconoció a los abuelos el derecho el derecho a recibir una indemnización por la muerte de su nieta que había muerto la guerrillera que estaba embarazada. Entonces, Argentina tiene jurisprudencia pro vida. El problema es que sí hay que ver si los jueces realmente cumplen con su deber de declarar las inconstitucionalidades, ¿sí? Y no que pase que se sientan amenazados y que terminen, digamos, suicidados. Ese es el problema. Entonces, estoy siendo irónico en este caso, en último, ¿no? No, O pero sea, viste, ha pasado. acá hay gente que te la nismanean, como decimos en Argentina, ¿no es cierto? Acá hay gente que fue nismaneada, ¿no?
haciendo referencia a un fiscal que se enfrentó al poder político bien, mal, algunos dicen que no era verídico lo que decía, pero bueno, un día el tipo apareció muerto, ¿no es cierto? Claro. También el secretario de un jefe de Estado hizo denuncias contra su antiguo mandante y apareció también, tuvo un accidente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la ley de adopción? ¿Se la puede mejorar para evitar esto? Debería haber una buena ley de adopción, pero tampoco la hay. O sea, a ver, por eso es que este proyecto no es vos dijiste, hablamos recién de esquizofrenia, ¿no? Presentar un proyecto de los 1000 días y a la vez presentar esto habla de una total incoherencia. El proyecto está saturado de cuestiones, de detalles que te hablan de que es un proyecto que pro muerte realmente. Por ejemplo, te voy a mencionar otro, no hay una ley por la pregunta no hay una ley de adopción clara y que favorezca, digamos, debería estar contemplado si hubiera realmente un espíritu pro vida, pero no lo hay. Por decirte otro detalle, para ver el espíritu que tiene este proyecto, dijimos que el proyecto habla del aborto, digamos, impune, digamos, la posibilidad legal de abortar hasta las 14 semanas, ¿no? Después de las 14 semanas sería delito si no entra alguna de las causales que habíamos dicho del fallo FAL, que es una mujer dice a los 8 meses que fue violada, o una mujer dice que le trae un problema de salud mental a los 8 meses y medio, y de acuerdo con este proyecto puede ir a abortar, ¿sí? Pero además de eso, fíjate lo que dice el artículo 85 que modifican, que dice 3 meses, a ver, el que causara un aborto, ¿sí? Fuera de este plazo de las 14 semanas, o sea, quiero explicarlo bien. 14 semanas, el que causara un aborto fuera de este plazo, que sería ilegal de las 14 semanas, ¿sí? Tendrá prisión de 3 meses a 1 año, ¿sí? Siempre que no aparezca algún supuesto de los previstos estos de violación o de problema de la salud. O sea, una persona que no cumple con lo que dice la ley y aborta, y un profesional que manda abortar después de las 14 semanas, se le aplicará prisión de 3 meses a 1 año si no tiene alguna causal. Un delito que ni siquiera tiene pena de prisión, porque es escarcelable. ¿Me explico? Se modificó con esto el artículo anterior del Código Penal que hablaba de una pena mayor para estos casos, ¿no? La pena anterior era de 1 año a 4 años, ahora se redujo de 3 meses a 1 año, ¿sí? Es decir, el proyecto apunta todo, no sé si fui claro con la explicación, pero en definitiva, reducción de pena para el que practique un aborto fuera de las 14 semanas, ¿no? Bueno. Digamos, con lo cual lo abrís hasta el 9º mes, ¿no es cierto? Es absoluto. Es radical por la eso, liberación. acá, digamos, la ley es para matar chicos y punto, y no hay vuelta que le den, ¿no es cierto? Podrán dibujarla con todo, pero esto es así. Yo te pregunto para cerrar 2 cosas. Uno, puede ser como se dice, que el presidente recibe órdenes de fuerzas internacionales, se habla mucho de este monje negro, Jorge Soros, o de grupos así internacionalistas que digan, vamos por la extinción de la población argentina a cambio de la deuda, a cambio de dinero, etcétera. Sí, se sabe que hemos perdido totalmente la soberanía en este plano, que hablan tanto de soberanía, pero la hemos perdido desde el momento en que estamos obrando por presiones internacionales. Más allá de que esas presiones internacionales coinciden con estas convicciones abortistas que protegen, garantistas desde el punto de vista penal, en esto hay especialistas también en el punto, porque realmente no hay ningún tratamiento, el violador queda impune. La senadora Fiore decía, con esta ley la persona que fue violada vuelve a la misma situación en la que salió violada, o sea, vuelve a ser continuamente violada y la ley le garantiza el aborto sin pensar en el trauma post-aborto, en que se transforma en una persona que mata a los 14 años. No hay ninguna. En definitiva, esto es toda una irresponsabilidad. Y me interesa mencionarte una sola. Sí. Me interesa mencionarte una sola cosa
más que me parece que en esto podemos tener algún tipo de reacción nosotros, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 11 habla de cobertura y calidad de las prestaciones y habla de que las obras sociales enmarcadas en la ley de obras sociales, todas las obras sociales tienen que incluir esta cobertura, ¿sí? Es decir, nosotros también podríamos presionar desde el punto de vista de las obras sociales, y esto habría que organizarse bien, pero a ver, decir, ¿yo estoy aportando con mi obra social a que la obra social financie esto? Es decir, ¿Cómo podría yo, a ver, ¿hasta hacer qué la punto? persona que está A afiliada a ver, una obra social? lo que pasó con Netflix, las personas que tenían Netflix dijeron, si yo estoy pagando para que vos promociones la homosexualidad o la antinaturaleza, no sigo más suscrito a Netflix. 100 personas que Claro. están afiliadas, supongamos a Suiza Medical, no voy a decir el nombre completo por las dudas, pero una persona que está afiliada a X A obra cualquier social. obra social, no vas a nombrar ninguna, a cualquiera. No, yo no dije ningún nombre propio, pero cualquier obra social. Las 100 personas te van y dicen, si ustedes van a garantizar el acceso al aborto, yo me saco mi afiliación a la obra social. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo estar pagando una obra social que va a financiar el aborto. Y hay un Estoy problema de involucrado. conciencia grave. Escúchame, Pero el caso de los bebés de 9 meses. Dicen, en Buenos Aires el aborto está al 9º mes. ¿Cómo haces para matar un bebé de 9 meses? De 9 meses. eh, hay un mecanismo, hay videos de YouTube también en eso. El mecanismo es que hay casos también. Es más macabro todavía, pero tienen que matarlo, tienen que terminar de matarlo afuera del organismo de la madre, digamos. Chinda Brandolino en el Senado hizo una muestra de esto, eh, de cómo tiene que ser, y se escandalizaron todos los que estaban escuchando su exposición, porque ella explicaba que no lo pueden destruir adentro al bebé porque no corresponde hacerlo, sino que tiene que ser un parto prematuro. El caso de Esperanza, hubo un caso, una niña que la llamaron Esperanza, hay otro caso que creo que fue en Jujuy, que al nene lo dejaron morir en la palangana, o sea, el procedimiento es sacarlo vivo y dejarlo morir afuera, digamos, ¿sí? Acá nos dice Nidia que se Eh, les clava un caño en la nuca, así se mata un bebé de 9 meses. Qué espanto, qué espanto. Escúchame, Sebastián, el sábado es 28, ¿no? mañana, Este mañana. sábado. Mañana sábado. En Buenos Aires, ¿a qué va a ocurrir y a qué hora? Bueno, es en todo el país, tengo entendido, no es solamente en Buenos Aires. Sí. Me he enterado que hay distintas reacciones en distintas provincias. Por suerte, la reacción en este caso ha sido bastante, digamos, coordinada, incluso hasta las iglesias han participado, han anunciado el evento, yo lo he escuchado personalmente. En Buenos Aires va a ser a las 15 horas en el Congreso, no sé en el resto de las provincias, ¿no? Pero por suerte, digamos, la reacción ha sido bastante buena y bueno, por eso es importante todavía hablar de un proyecto, ¿no? Y que aparentemente no la tiene tan fácil como para que salga la ley. Así que esto que hicimos, este comentario, esta ley era para observar la aberración que es y para tomar conciencia del riesgo que tienen primero las personas por nacer, toda la población, los profesionales médicos, los docentes, y bueno, para tomar conciencia de la aberración que es esto, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Acá me dice uno con una ironía muy dura. Le he dado a este paciente el mejor de los tratamientos, pero doctor, el paciente ha muerto. Y contesta, el cadáver miente. Lo hemos visto con la situación sanitaria que se está pasando, se ven muchas mentiras. Yo sé que mañana convocan, incluso algunos partidos van a estar. Está el partido NOS de Juan José Gómez Centurión, veterano de guerra. Está el partido Principios y Valores de Guillermo Moreno. Creo que está el Frente Patriota, el Frente Patria y Vida, es decir, hay varias agrupaciones políticas que en la Argentina dijeron que defienden varias cosas. Algunos incluso los he visto que defienden, le gusta esta bandera que yo tengo, el APA de Borgoña, que es la bandera de 5 regimientos argentinos, ¿no? Defiende la tradición, defiende la familia. Ojalá esos grupos se pudiesen juntar en uno, ¿no? Defienden los mismos valores. Bueno, yo creo que sería muy importante que mañana logremos
frenar este crimen, sería importante también manifestarse el día del voto, porque hacerlo el sábado, yo no sé, hay que ir el día que se va a votar, me parece que ese es el momento en que hay que hacerlo. No sé por qué lo hacen un sábado, ¿no? Pero bueno, convoco a todos todos los argentinos bien que vayamos, porque es un ejemplo para el resto del mundo. En muchos países se está luchando contra el aborto y todos tienen la esperanza que Argentina aguante. Si Argentina aguanta, dice, muchos tendrán fuerzas para seguir con ánimo. De ahí que vemos que en toda Centroamérica y en la misma Francia salen con banderas argentinas a luchar contra el aborto. Vi manifestaciones prohibidas en Francia que gritaban Vive l'Argentine en francés, viva la Argentina en Francia. Lo cual fue motivo de orgullo para nosotros, pero vimos franceses, muchas mujeres francesas, muchas francesas peleando por la vida y llevando pañuelos celestes, y alguna se consiguió hasta una bandera argentina, y por la vida, yo lo escuchaba en francés, ¿no? Pero traduciendo decía, por la vida, como en Argentina, vamos acá en Francia, ¿cierto? Y creo que eso es un motivo de orgullo y de esperanza para nuestra patria, ¿no es cierto? Yo siempre espero que tal vez incluso nuestra madre patria retome también aquel camino de la vida y de la tradición, ¿no? Y acá también no aflojar. Sebastián, yo creo que no hay que aflojar, por eso tomo la frase de Cervantes. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Luchemos por la vida, vale la pena. Había hasta una agrupación que por los accidentes de tránsito decía luchemos por la vida, y ahora parece que no aparece más, ¿no es cierto? Parece que deben estar como prohibidos, no sé qué pasa. No, luchar por la vida no. Los políticos luchan por la muerte, te quieren fundir, te encierran, que no trabajes. Yo digo, el policía que te impide ir a trabajar, muchacho, vos cobras un sueldo porque hay alguien que lo aporta, si no es por inflación, nada más, vos tenés que dejar que la gente trabaje, estás violando la ley, también estás violando la Constitución. Acá violan la Constitución los policías, los políticos, qué sé yo, tanta gente. Quisiera un clero más luchador, que dé más testimonio, ¿no es cierto? Porque si no parece que los médicos son médicos. Recordemos acá el esfuerzo del doctor Maradona, que vivía muy pobremente, pero no dejó de luchar por la vida. En este momento, todos sabemos que Esteban Laureano Maradona, su nacimiento el 4 de julio es el Día del Médico Rural, y bueno, sabemos que era pariente de Diego Armando Maradona, ¿cierto? Ahora, si por el entierro de Maradona, que está bien, se le hizo un homenaje público, bueno, que también se permita desfilar por la vida, ¿cierto? Que el gobierno no siga con estas actitudes de tirano, porque ¿cuál es el tirano? El tirano es aquel gobernante que, más allá de cómo hayas llegado al poder, por las buenas o por las malas, es el gobernante que va por la vida de sus ciudadanos. Aquel gobernante que va contra la vida de los ciudadanos, realmente se ha convertido en un tirano. Acá dice, la Iglesia debería excomulgar a todos los que promuevan el aborto. Sabemos muy bien que, dada la simpatía de Bergoglio con el caquismo gobernante, va a ser difícil que ocurra algo así. Creo que hoy igualmente hay una exposición ante el Santísimo en Roma, pero no creo que hagan ningún tipo de declaraciones, ¿cierto? Entonces, realmente es muy penoso lo que está ocurriendo. No aflojemos, no podemos aflojar, y bueno, luchemos por nuestra historia, nuestra tradición y la vida de nuestros niños, que es el futuro. Lo mejor de nuestra vida son nuestros hijos. Sebastián, ¿nos despedimos con algo más? No, básicamente no, coincido totalmente con lo que decís, y también tener presente digamos, este proyecto, esta discusión, que ojalá que salga en forma negativa, va a ser en el mes que se celebra la natividad, ¿no? El nacimiento de un niño, justamente. Entonces, parece ridículo que justamente en este mes se vuelva justamente a discutir una ley contra los niños. Pero bueno, como dijiste, como vos bien dijiste, tenemos que luchar, tenemos que poner nuestro granito de esfuerzo donde nos toque, y sí asumir, como también vos bien dijiste, el compromiso y la responsabilidad de luchar por la vida, ¿no? El otro día un diputado, Luis Juez, dijo, tal vez fue un poco ambiguo, dijo, pero en este momento, con la situación sanitaria que se está viviendo, encima de discutir una ley de muerte de niños, realmente. Dijo discutir aborto, nada más. Pero bueno, por lo menos fue algo. Pero bueno, esperemos que el niño Dios venza a los malos nuevamente,
Lo que pasa, es que Luis los Juez es pudo cordobés. engañar. Es cordobés, Luis Juez. Para ponerle una Esperemos dosis. que el niño Dios vuelva a vencer en esta Navidad. Sebastián, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Y Patricio, por la bueno, invitación. ¿dónde pueden seguir? ¿Te quedó algún Instagram, Twitter o algo de tu movimiento Mater Admirabilis? Sí, ¿O te censuraron sí, todo? sí. No, no, el canal Pensamiento Clásico y Moderno sigue, el del proyecto, ahí tenemos varias conferencias estamos trabajando sobre este tema, y también el Instagram Provida Mater Admirabilis también sigue en pie, y veremos qué pasa con Facebook, que nos censuraron, así que Así veremos. es. Bueno, y a todos ustedes, queridos amigos, mañana sábado participen en cualquier lugar de la Argentina por la vida. Aquellos que no puedan participar o que no estén en la Argentina, recen, porque va a ser muy necesario, tenemos que hacer mucha fuerza, que hay mucha cosa mala dando vuelta, mucho espíritu muy malo, hay cosas muy oscuras, y todo esto va a ser para mal si triunfa. Vemos cómo una Argentina está abandonada. Hace muchos años que venimos con leyes decadentes, leyes antifamilia, educación antifamilia, y vemos la destrucción en todos los planos. Se presenta como bueno todo eso, todo lo que es destrucción, van a ver que los militantes caquistas en la prensa o en la política lo defienden como bueno, pero el resultado, aunque sea si uno lo viese numéricamente, ve que es negativo. Una pirámide poblacional invertida, vemos una población envejecida, una economía más pobre, dice, bueno, pero con la pobreza que hay, y bueno, ¿por qué no se hace una economía para crear riqueza? No, se hace todo para empobrecer. La carga impositiva es 3 veces lo que era cuando yo era chico. Cuando yo era chico no existían ni los planes sociales, no existía la terrible carga impositiva, teníamos una educación de muchísimo mejor calidad, teníamos fuerzas armadas que nos podían defender, hoy no tenemos nada de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar vuelta a todo, no matar. Cuando por eso matemos bueno, entonces maten a todos los pobres, o maten a todo aquel que es debajo de determinado nivel de ingreso. ¿Eso quieren hacer? ¿A eso quieren llevar? ¿A dónde nos quieren llevar los políticos? Entonces, realmente debemos pensar en eso, rezar, participar, bueno, y aquellos que nos puedan dar una mano y colaborar con nuestro canal, les agradecemos, pueden entrar en el super chat, y aquellos que no tengan buen manejo de la tecnología, pueden entrar en nuestro portal www.comunidadhispanista.com, mandarnos un correo y ofrecernos su colaboración. De alguna manera lo vamos a contactar. Estimados amigos, como dice acá un amigo, la peor epidemia son los políticos. Es así. Dios salve a nuestra patria, Dios es el que da la vida y Él la saca, cada uno a su tiempo. Recemos por eso. Un fuerte abrazo para todos y ahora a las 5 de la tarde con Gretel Ledo, para hablar de otro drama. ¿Qué es eso de la renta universal básica que nos quieren meter? Otra trampa más, ahora en media hora en mi canal. Hasta pronto. Gracias, Sebastián. Hasta pronto. Hasta luego, Patricia.